A continuación resolveremos un ejercicio sobre el tema de campo y potencial eléctrico. Calcular el potencial y el campo eléctrico en el punto A y el punto B. Si la carga 1 es 2 por 10 a la menos 4 coulomb y la carga 2 es menos 4 por 10 a la menos 4 coulomb. Bueno, entonces vamos a calcular inicialmente el campo eléctrico y potencial en el punto A, este punto. Entonces, teniendo en cuenta que esta carga es positiva, Q1, entonces el campo eléctrico 1 apunta hacia la derecha. Y como esta carga es negativa, entonces también el campo eléctrico 2 apuntará en la misma dirección. Entonces el campo eléctrico en el punto A será la sumatoria de los dos campos. El primer campo, que es la constante por la carga 1 entre la distancia al cuadrado, más la constante por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Esta distancia es la que hay de la carga 1 al punto A y esta distancia es la que hay de la carga 2 al punto A. Si vemos la imagen, esa distancia es la misma porque de la carga 1 al punto A hay 3 centímetros y del punto A a la carga 2 también hay 3 centímetros, ya que entre carga 1 y carga 2 son 6. Teniendo en cuenta esto, podemos factorizar esta expresión y nos queda entonces que el campo eléctrico en A va a ser igual a la constante sobre la distancia al cuadrado que multiplica la suma de las dos cargas. Independientemente de que esta carga sea negativa, recuerden que el campo 2 apunta en la misma dirección que 1, por lo tanto va a ser una suma. Reemplazando valores, tenemos que la constante es 9 por 10 a la 9 entre 0.03 al cuadrado, que es la distancia, que es 3 centímetros, pero se expresa en metros, que multiplica a la carga 1 más la carga 2. El campo eléctrico nos dará entonces 6 por 10 a la 9 newton sobre coulomb. Ahora calculemos el potencial en el punto A. Ese potencial va a ser igual al potencial 1, que es la carga por la constante por la carga 1 entre la distancia, más la constante por la carga 2 entre la distancia. Como esta distancia es la misma, podemos factorizar nuevamente. Entonces nos queda la constante sobre la distancia, que multiplica a la carga 1, pero fíjense, ahora sí es negativo, porque recuerden que la carga 2, el potencial puede dar negativo, entonces tenemos que tener en cuenta el signo de la carga ahora sí. Entonces, reemplazando valores, tenemos que entonces que con la constante, que es 9 por 10 a la 9, entre 0.03, que es la distancia, la carga 1, que es 2 por 10 a la menos 4, menos la carga 2, que es 4 por 10 a la menos 4, y nos dará entonces que ese potencial en el punto A es de menos 6 por 10 a la 7 voltios. Vamos ahora a calcular el campo eléctrico y el potencial en el punto B. Entonces, la carga 1 es positiva, entonces el campo eléctrico apunta en este sentido. Ahora la carga 2, como es negativa, entonces el campo eléctrico apunta hacia la dirección, hacia la carga 2. Entonces tendremos ahora no una suma, sino una resta. Entonces el potencial eléctrico en B va a ser igual a la constante por la carga 1 entre la distancia al cuadrado menos el campo 2, que es contrario, sería la constante por la carga 2 entre la distancia. Ahora sí no podemos, lo único que es común es la constante, porque la distancia ya es distinta. La distancia que hay de la carga 1 al punto B es de 9 centímetros, y de la carga 2 al punto B es de 3, por lo tanto no podemos factorizar con respecto a la distancia, pero sí con respecto a la carga, entonces a la constante, perdón. Entonces la constante, factor común, que multiplica la carga 1 entre la distancia, que es 0.09 al cuadrado, menos la carga 2 entre 0.03 al cuadrado, que son las distancias que acabamos de decir. Resolviendo esto nos da entonces que ese campo eléctrico en el punto B es de menos 3,77 por 10 a la 9 newton sobre coulomb. ¿Qué pasa con el potencial? Pues hacemos lo mismo, la constante por la carga 1 entre la distancia más la constante por la carga 2 entre la distancia. Entonces, factor común, constante, carga 1 entre la distancia, que es 9 centímetros, que se expresa en metros, menos la carga 2 entre la distancia, que es 3 centímetros, que se expresa en metros. Resolviendo esto, pues entonces el potencial en el punto B es igual a menos 10 por 10 a la 8 voltios. Con esto finalizamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.